Bueno, mi nombre es Juan Andrés Urrego y yo les voy a hablar acerca del conflicto de Israel y Palestina. Pues bueno, primero es importante entender que este es un conflicto que abarca un periodo de tiempo bastante extenso, por lo cual yo me voy a centrar en los hechos que han ocurrido desde 1947 hasta la actualidad. Y, y pues antes de eso quisiera dar un pequeño contexto de lo que venía ocurriendo en este año. Entonces debemos entender que estamos en una etapa post Segunda Guerra Mundial y pues que se estaba buscando un lugar para todos los judíos que habían quedado en el exilio, habían estado en campos de concentración, un lugar para que ellos se establecieran y pues se barajaron diferentes opciones, pero la que fue la más y la ganadora fue llevarla al territorio de Palestina, puesto que ahí tenía sus orígenes y actualmente ya había muchas personas. Entonces es ahí que en 1947 una embarcación de nombre Exodus con una gran cantidad de judíos se dirigía hacia Palestina. Pero en ese entonces esta zona de Palestina, eh, por reminiscencias del Imperio Otomano, le pertenecía a Reino Unido y en ese momento no se les permitió la entrada y lo que pasó con ellos fue que se tuvieron que devolver. Tiempo después, en ese mismo año, Reino Unido abandona el territorio y la ONU aprueba una resolución para dividir esta zona en dos estados, que vendría siendo el Estado judío y el Estado palestino. Y Jerusalén quedaría de una manera internacional. Es importante recalcar que en este acuerdo sí se mencionaba que debían respetar sus diferencias y obviamente estar de acuerdo en la convivencia, cosa que obviamente no sucedió. Y pues bueno, aquí podemos ver un poco de la representación gráfica de cómo quedó este territorio dividido después del acuerdo. Aquí está un poco la imagen. Y luego pasamos a hablar un poco también de David Ben Gurion. ¿Quién era David Ben Gurion? Bueno, era básicamente un simpatizante y parte del sionismo. ¿Y qué era el sionismo? Pues básicamente era esta idea del nacimiento del Estado israelí, su independencia, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, entonces en ese punto es que ya se establece Israel como un Estado propio. Y al mismo instante que ocurre eso, varios países le declaran la guerra al unísono a Israel, entre ellos el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Y sucede algo que tuvo el nombre de Nakba, que fue básicamente una guerra en la cual más de 700.000 palestinos fueron desplazados y quedando así en claro que el vencedor pues, de este conflicto fue obviamente Israel. Bueno, aquí está un poco la representación gráfica para 1949, en el cual Jordania ataca a Israel y se hace con el territorio de Cisjordania y Egipto toma el control de Gaza. Pues bien, esa sería la representación gráfica. Luego de esto, para 1967, tenemos la Guerra de los 6 días, que fue básicamente donde Israel volvía a imponer su gran poder y para este caso se hacía con la península de Sinaí, que pertenecía a Egipto y como podemos ver es una gran extensión territorial. Tomó Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán, básicamente expandió su poder y dominio y se hizo con la corona del vencedor. Ok, bueno, ahora podemos hablar un poco más sobre la guerra de Yom Kippur, que esta guerra básicamente fue el ejército de Egipto y Siria atacando y recuperando aquello que les había sido robado, las zonas que ya había comentado. Y aquí nuevamente necesitamos tener en cuenta la contextualización. En este momento nos encontramos en la Guerra Fría y pues los árabes en este caso estaban siendo respaldados por la Unión Soviética
mientras que Israel estaba siendo apoyado por Estados Unidos. Digamos que Israel siempre tuvo este apoyo de Estados Unidos y pues obviamente lo cual lo hacía a mi modo de verlo engrandecerse, obviamente teniendo un aliado que es la primera potencia del mundo, pues no era para menos. Y pues para este punto, algunos países reconocen a Palestina como un estado propio y esos países son expulsados por la Liga de Estados Árabes. Y pues bueno, ya pasamos un poco más adelante, a 1987. En este momento ocurre la primera intifada y que, bueno, esta primera intifada hace referencia a una especie de rebelión civil por parte de los palestinos contra las fuerzas militares israelitas y fue un suceso bastante trágico que ocurrió en la historia, puesto que estas personas iban a atacarlos con piedras, eh, molotovs, y en contraposición los militares respondían con armas. Entonces fue una batalla bastante desigual, injusta y más que nada inhumana. Al mismo tiempo tenemos la creación del Hamas, que es un movimiento de resistencia islámica, obviamente armado y, y hasta cierto punto, bueno, y por decirlo así, obviamente extremista, calificado por muchas personas e incluso como terrorista. Ok, bueno, un poco más adelante, para 1993, tenemos el Acuerdo de Oslo, que básicamente en este periodo de tiempo se dio una pequeña ventana de paz. En las imágenes, por ejemplo, la de la derecha, podemos observar a Isaac Rabin, que para ese entonces era presidente israelita, y por el otro lado tenemos a Yasser Arafat, que era el representante en ese momento de los palestinos. Como podemos ver, se están estrechando las manos. Bueno, esto pareció ser algo bastante positivo y que obviamente se esperaba una paz después de esto. Pero lo que ocurrió es que obviamente esto distó demasiado de la realidad. Por su parte, un extremista israelita arremetido contra el presidente en ese entonces, Isaac Rabin, quizás como respuesta a su interpretación de una traición, lo cual terminó con la vida del presidente. También temas como la guerra de Hebrón y diferentes diferencias, pues obviamente hicieron que este acuerdo se llevara a cabo y se pudiera gozar de una paz. Eh, bueno, ya hablando los periodos que comprenden entre el 2000 y el 2005, eh, Israel sale de Gaza, incluso algunos ministros de defensa para ese entonces dijeron que de hecho era bueno porque ahora tenían un enemigo con nombre bien diferenciado y algo de lo que atacar. Bueno, desde mi punto de vista, quizás un poco mezquino. Y pues entonces Israel aprovechó para arremeter contra Cisjordania. En ese momento, ya 2005, obviamente Gaza estaba totalmente fronterizado y dividido. En 2007 ocurre un bloqueo a Gaza, puesto que Israel obtuvo el control tanto marítimo como aéreo y obviamente de las fronteras. Entonces se puede decir que básicamente toda la gente que residía en Gaza estaba siendo prisionera, no se les permitía el acceso a recursos, a agua potable, educación, básicamente vivían enjaulados. Y pues obviamente esto fue bastante negativo. Algo aquí importante a resaltar es que la mayor población en este caso Gaza son personas jóvenes, para tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí voy a hacer un salto para hablar de los acuerdos de Abraham. Aquí he omitido un largo periodo de tiempo, ya que esto ocurre en 2020. Pero bueno, todo lo que comprendió el periodo de 2007 a 2020, pues básicamente estuvo plagado de guerras, estrategias, masacres. Realmente, pues nada importante a resaltar más de lo que ya he venido hablando un poco.
Más que nada la consolidación del Estado eh, judío, con asentamientos ilegales, obviamente expandiéndose, creciendo cada vez más. Y pues obviamente esto pues no pintaba como para que hubiera un gran avance. Bueno, ya ahora hablando un poco de las teorías geopolíticas aplicadas que yo pude relacionar en este caso con el conflicto, primeramente me gustaría hablar de la teoría de Harlan. ¿Por qué? Puesto porque esta teoría, pues sí, básicamente en este caso estamos hablando del control de Oriente Medio y pues obviamente es lo de siempre, esta idea de que quien abarque más territorio pues va obviamente a sobreponer su dominio y control. Mientras más grande se haga y más por la posición, pues obviamente más le va a beneficiar. Luego tenemos la teoría del Rimland, pues obviamente porque esta zona se ubica en el Rimland. Aparte de esto, goza de una posición muy privilegiada, ya que es una zona costera en el mar Mediterráneo, lo cual pues conlleva una gran posibilidad de comercio marítimo y que además esta zona se encuentra en el centro o en la unión de tres continentes. Y por último, hablar un poco de la geopolítica crítica, un enfoque más moderno que pues ya empezamos a estudiar un poco más las implicaciones que tiene la ocupación de ese territorio, el terrorismo y ese impacto que crea en la sociedad. Pues bueno, ahora simplemente un par de conclusiones. Pues obviamente no es fácil opinar sobre este conflicto y pues debemos evitar caer en sesgos de apoyar a uno u otro bando, eh, puesto que esto al final no nos va a llevar a ningún lado. Debemos entender que ambos lados se han perdido vidas humanas y que realmente, como yo lo veo, es un juego donde los políticos usan a su población para resolver los conflictos. Y yo creo que en este punto, en cuando ya se están involucrando civiles también y tenemos pérdidas de ellos, incluso niños, ya estamos hablando de terrorismo. Entonces, pues es bastante complicado el conflicto, más que nada porque involucra a muchísimas personas inocentes. Y pues bueno, simplemente espero que algún día esto se pueda llegar a solucionar. Y pues es simplemente un recordatorio de cómo los seres humanos a veces nos cuesta tanto reconocer al otro y vivir en paz. Pues no siendo más, muchas gracias.